Buenas tardes, me llamo Clara María Ros Nicolás y voy a exponer mi trabajo sobre la lingüística del texto. Bueno, comenzaré dando algunas definiciones sobre el concepto de texto, después haré un análisis comparativo sobre las características que posee un texto lingüístico y un texto no lingüístico, y finalmente expondré mis conclusiones. Vale, ¿qué es un texto? Bueno, a lo largo de la historia se nos han ofrecido numerosas definiciones de lo que hoy día conocemos como la herramienta más básica para comunicarnos, que sería el texto. Sin embargo, establecer una definición de texto puede resultar una tarea ardua en el sentido de que constituye un concepto amplísimo y por lo tanto, y como vamos a ver, puede derivar en definiciones muy variadas. Por ejemplo, Lázaro Carreter lo va a definir como un conjunto analizable de signos. Esta es una definición breve en la que el autor nos está presentando el texto como un todo susceptible de ser analizado al estar constituido por unos signos que construyen el código lingüístico a través del cual nos comunicamos. Sin embargo, esta definición se caracteriza también por su ambigüedad, ya que, igual que podría aplicarse un texto, también podríamos utilizarla para definir unidades de descripción gramatical, como la palabra o el sintagma. Pero, por el contrario, Heisenberg nos ofrece una definición más completa y precisa de este concepto, que dice así: el texto es la forma primaria de organización en la que se manifiesta el lenguaje humano. Cuando se produce una comunicación entre seres humanos, hablada o escrita, es en forma de textos. Como la comunicación humana es siempre una acción social, el texto es al mismo tiempo la unidad por medio de la cual se realiza la actividad lingüística en tanto que actividad social comunicativa. Un texto es, en consecuencia, una unidad comunicativa, o sea, una unidad en la que se organiza la comunicación lingüística. Vale, pues en esta definición se explicita que el texto es una unidad que se sitúa en la línea comunicativa y que, bueno, que gracias a él y a nuestro conocimiento del mundo podemos expresarnos y también comprender lo que otros nos expresan. Bien, ahora vamos a analizar las características que posee un texto lingüístico y las características de un texto no lingüístico. Vale, pues en cuanto al texto lingüístico, aquí he decidido poner un fragmento extraído del diario digital La Opinión sobre una noticia que habla del coronavirus. Bueno, los lectores somos capaces de recibir aquello que el emisor, que en este caso sería el autor de la noticia, intenta transmitirnos gracias a tres características fundamentales del texto lingüístico: la coherencia, la cohesión y el contexto. Vale, respecto a la coherencia, esta se puede definir como una propiedad que se halla en la estructura textual y que por lo tanto pues, es de naturaleza comunicativa. Gracias a la coherencia, los hablantes podemos percibir y comprender los textos como unidades cuyas partes se encuentran ordenadas y relacionadas entre sí, y eso es precisamente lo que sucede en la noticia anterior, que todos los elementos que la constituyen deben estar vinculados para que los lectores podamos recibir el mensaje y también la información que se nos quiere transmitir. Vale, en cuanto a la cohesión es definida por Rafael Simón como el conjunto de los mecanismos de los que un texto se sirve para asegurar la conexión entre sus partes a nivel superficial. Es decir, la cohesión sería una propiedad que se sitúa en el nivel lingüístico y que tiene, por lo tanto, en cuenta lo formal. Los mecanismos mencionados pues aluden a procedimientos como reiteraciones, sustituciones, uso de marcadores discursivos y de hecho en esta noticia podemos encontrar algunos, por ejemplo, el uso de estas partículas en este sin embargo, que funciona como un conector contraargumentativo que da cohesión a lo que se está diciendo.
Y bueno, pues también he señalado una sustitución. Primero, se habla de los positivos por coronavirus. Bueno, el autor se refiere a ellos como contagios y en el tercer párrafo vuelve a referirse a ellos, pero sustituyendo el nombre por casos. Bien. Y finalmente, como tercera propiedad, tendríamos que señalar el contexto. Bueno, a la hora de definirla, es pertinente tener en cuenta tres cosas: la situación en la que el discurso es emitido, el contexto y bueno, dentro del ámbito pragmático, el conocimiento del mundo, es decir, el conocimiento sociocultural que comparten los hablantes. En nuestro caso, la noticia que hemos señalado es una noticia de actualidad, que está haciendo referencia a un fenómeno que se manifiesta en el contexto de los hablantes y, por lo tanto, su conocimiento es ya conocido y compartido por todos. De hecho, es que está aludiendo a una pandemia que afecta literalmente al mundo entero. Bien, respecto al texto no lingüístico, aquí he incluido una imagen que a día de hoy es fácilmente interpretable. De hecho, nosotros la podemos interpretar como una señal. El texto no lingüístico sería aquel que no requiere de palabras o de un código formado por palabras para expresar su significado. En este caso, y gracias a nuestro contexto y al conocimiento sociocultural que tenemos y que compartimos los seres humanos, podemos reconocer esta imagen. Bueno, esta imagen o imágenes similares que a día de hoy funcionan como señales. Porque, a ver, lo característico de este tipo de manifestación es que, por un lado, se percibe y comprende a través de los sentidos, en este caso como una imagen visual, y por otro lado, y como ya hemos mencionado, el contexto sociocultural, que sería el conocimiento que nosotros tenemos del mundo. Bueno, actualmente podemos encontrar este cartel en cualquier sitio público y gracias a nuestro contexto lo podemos interpretar como la obligación de usar mascarilla con el fin de evitar contagios. Bien, y finalmente pues pasamos a las conclusiones. Bueno, como primera conclusión, tenemos que señalar que, bueno, gracias a nuestra tradición lingüística, hoy día podemos recoger numerosas definiciones del concepto de texto. No obstante, nosotros, como estudiantes de lengua y literatura españolas, debemos adoptar como concepto definitivo, por así decirlo, o referencia para construir nuestro propio concepto, aquellas definiciones que resultan menos ambiguas y que describen más minuciosamente a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de un texto. Y bueno, pues el punto de partida para conseguir esto es tomar una definición que sitúa el texto dentro de la línea comunicativa y no en la descripción gramatical. Por lo tanto, es importante que entendamos el texto como conjunto. Bien, en segundo lugar, tanto los textos lingüísticos como los no lingüísticos son comprendidos por el ser humano porque se sirven de códigos para expresar el contenido que quieren transmitir. Y bueno, como ya sabemos, los códigos pueden ser de distinta naturaleza, lingüístico y escrito en este caso y no lingüístico, pero todos ellos poseen un conjunto de elementos que son semánticamente interpretables. Como ya hemos visto, en el caso de los textos lingüísticos, los hablantes reconocen los signos que conforman el sistema, que sería el código, y que en este caso serían las palabras. Y bueno, quien conoce su código lingüístico, es decir, los hablantes de una determinada lengua, pues perfectamente puede comprender lo que ha leído en la noticia anterior. Por otro lado, los textos no lingüísticos pues se sirven de otras herramientas para transmitir sus mensajes, que serían pues las señales sensitivas. Y lo que tendrían en común tanto los textos lingüísticos como los no lingüísticos sería el contexto.
Sí, es la característica común y aplicable tanto al texto lingüístico como al texto no lingüístico, porque cualquier persona que conozca el contexto actual referente a la pandemia del coronavirus podrá entender fácilmente los mensajes anteriores, tanto la noticia como la imagen o señal que hemos visto anteriormente. Y bueno, hasta aquí mi exposición sobre la lingüística del texto. Gracias.